Seguimos con el atelier de Vero y ya tenemos nuestros invitados de lujo aquí en el atelier. Gente que visita Formosa y siempre deja algo sumamente importante. Hoy lo tenemos a Roberto Federico Re, el doctor Roberto Federico Re, fundador de la Red Sanar, y un currículum intachable acompañado de unas personas maravillosas también y grandes profesionales. Bienvenido al programa. Muchas gracias por esta invitación, Vero. Bueno, un placer. A ver, la tenemos también a la psicóloga, ¿no? Por favor. Psicoeducadora. Bueno, de la Red Sanar. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer. Veníamos promocionando con María Silvia también de este gran encuentro y hoy tenerlo acá. Hablábamos de usted antes de este lanzamiento de este libro que nos va a contar un poquito hoy y la verdad que es un placer tenerlo. Muchas gracias, Verónica. Un gusto de estar nuevamente en Formosa. No es la primera vez, pero bien. Ya se cumplen 5 años que la red está trabajando sin prisa, pero sin pausa, sostenidamente, y vengo a animar justamente este desarrollo que María Silvia y María Josefina, hoy aquí presente, vienen desarrollando como voluntarias de la Red Sanar una obra magnífica que tiene que ver con esta escuela para la vida, para la persona y la salud, que es Red Sanar. La verdad que nosotros la tuvimos y nos contaba un poquito el desarrollo de cómo van llevando esta red y es muy importante para mucha gente más en estos tiempos. Pero hoy vamos a empezar esta entrevista hablando un poquito de esto, de este lanzamiento de este libro, Psicología Positiva. ¿Sí? Acá hay una introducción que me gustaría leerlo y que después usted nos pueda explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Dice, el objetivo y base de la psicología positiva son el bienestar y la felicidad duradera obtenido por el estado de fluidez, verdadero estado de gracia de la persona. Estos requieren del desarrollo de conocimiento psicoeducativo y de algunos secretos claves en los mapas de ruta que orienta el sentido vital. Algunos de ellos, inteligencias racionales, emotivas, asociadas sobre todo al dominio de múltiples voluntades, pilares esenciales que se ponen en movimiento con la acción de decisiones estratégicas que deben ser acompañadas con los cambios necesarios para lograr el éxito. ¡Qué lindo! ¡Qué profundo! Efectivamente, muchos creemos que la auténtica felicidad, que la felicidad verdadera tiene que ver solamente con el desempeño de placeres sensibles. Placeres que tienen que ver con la cuestión animal de la condición humana, cosa que de alguna forma también reportamos ser animales pero racionales, es decir, animales que tenemos sentimiento, que gozamos con la alegría y el confort, gozamos con el bienestar que tiene que ver con las potencias propias del cuerpo, pero que necesitamos algo más. Que para lograr un estado de felicidad necesitamos el ejercicio pleno de otros poderes. Y los poderes están, sin lugar a duda, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Esto es lo que pretende concientizar esta obra, que surge en Estados Unidos, la idea de Martin Seligman, un psicólogo de Harvard, que de alguna forma cuestiona a la psicología tradicional. La cuestiona desde un punto de vista que muestra claramente de que la psicología se había dedicado en los últimos 100 años, 150 años, solamente a la patología. Y que había otra psicología que había desarrollado el hombre en base a los griegos y en base a Aristóteles, a Platón, que tiene que ver con la psicología positiva, pero que no se llamaba psicología positiva, sino se llamaba filosofía. Es decir, ética, como Aristóteles enseñó a su hijo Nicómaco, ética para conducirse en la vida y lograr la plena felicidad. Bueno, este autor Seligman propone esto y a mí me pareció sumamente interesante con los otros coautores, que es Blanca y Roberto, que son esposos y que de alguna forma me trajeron esta idea central a la red y que la hemos también incorporado dentro del plan educativo de Red Sanar, porque lo que Martin Seligman propone en esta idea de psicología positiva es integrar no solamente los placeres del cuerpo, sino también el goce del espíritu. Es decir, placer y goce son dos valores totalmente complementarios.
nosotros podemos desarrollar el gusto por la vida en el sentido de los placeres del cuerpo, pero también necesitamos los placeres del espíritu. Pero los placeres del espíritu no se logran, es decir, el gozo, lo que se llama estado de fluidez, sin el ejercicio pleno de 3 palabras centrales: inteligencia, voluntad y afecto. Es el IVA, nosotros lo sintetizamos, Vero, como el IVA, pero es un IVA que es mucho más barato que pagar el 21% extra por un beneficio de un objeto o de un servicio. Es el IVA de la vida, el IVA que nos da el sentido de la vida, una inteligencia racional emotiva conjuntamente con la voluntad, el músculo más difícil de ejecutar en estos tiempos, y del afecto que de alguna forma está vinculado. La clave, la inteligencia la tenemos todos, si la desarrollamos es mucho mejor, pero lo que nos cuesta desarrollar, y sobre todo en etapas tempranas del neurodesarrollo de la vida, es la voluntad. Y este pilar sí que es importante, porque la verdadera felicidad se logra transpirando la camiseta. La verdadera felicidad es producto del esfuerzo. Un periodista, cuando sale al aire, tiene antes un desarrollo, es decir, hizo una producción, una preproducción, es decir, es trabajo. Y el médico también tiene conocimiento previo, y cada uno de los que ejercitamos las distintas labores tenemos una aplicación al trabajo. El trabajo y el esfuerzo tienen que estar incluidos dentro de cualquier proyecto. Y entonces, cuando incorporamos a proyectos nobles, a proyectos con valores, a proyectos que integran al otro en clave de valor y en clave de esfuerzo, sin lugar a duda, aunque muchas veces el éxito no nos acompaña rápidamente, más tarde que temprano el éxito va a aparecer. Es decir, más temprano que tarde el éxito va a aparecer. ¿Por qué? Porque siempre, detrás de un esfuerzo, siempre hay un objetivo que se cumple. Y cuando cumplimos los objetivos, nos quedamos tranquilos y felices. Totalmente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de preguntar, déjenme decir que el doctor es especialista en psiquiatría y que posee 2 másters súper interesantes, que es el de neuropsicofarmacología clínica y el de psicoinmunoneuroendocrinología. Así que, hablando de tantos conocimientos, Doc, ¿por qué cuando hablamos de emociones positivas, hablamos de psicología y de psiquiatría, hablamos de inteligencia? ¿De qué tipo de inteligencia o a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia dentro de las emociones? Está muy buena tu pregunta, porque inteligir significa leer entre líneas, interlíneas. Inteligir es lo que uno decodifica en el medio de las 2 líneas. Y hay inteligencias múltiples, desde Gardner, otro psicólogo de Harvard, que acuñó conceptos de inteligencia múltiples y habló de inteligencia corporal, la que tiene un gimnasta, lo que tiene un bailarín, inteligencias matemáticas, la que tiene un científico que hace ciencia dura, inteligencia social, la que tiene un político y un líder de la sociedad, inteligencia también de tipo emocional, que tiene un niño que puede entender y comprender que el otro también existe, y que no solamente existo yo, sino que yo tengo que integrarme a otro. Gardner describe 9, y en otro libro también que hemos presentado oportunamente en Formosa, Vida sin distrés, hablamos con mi coautor Mateo Bautista de 16 inteligencias múltiples, es decir, las potencialidades que tiene un ser humano a partir de la inteligencia, es decir, a partir de esta facultad, esta verdadera facultad de la conciencia que es hija del espíritu. Nosotros somos seres espirituales, no solamente para adorar una deidad, sino también para poder comprender y para poder entender las claves de la vida. Y entonces las inteligencias múltiples nos acercan a este entendimiento. Y un niño y un joven y un adulto que puede desarrollar a partir del conocimiento estos saberes, tiene herramientas, que es lo que promueve la red Sanar
ya 5 años aquí en Formosa, para poder desarrollar esas inteligencias múltiples, pero asociándolas siempre a transpirar la camiseta, es decir, a voluntades múltiples que tenemos que ejercitar, igual que cuando vamos al gimnasio, ejercitamos un músculo. Bueno, así ejercitamos la voluntad, porque cuando más la ejercitamos, mucho más la desarrollamos. Así es. Bueno, yo vi que ha publicado otros libros también anteriormente, ¿no? ¿En qué se va basando? ¿Cómo va haciendo esos cambios y esos aportes, ¿no?, a toda la sociedad con esos libros? ¿Cómo fue también para llegar a este, ¿no? Más de 20 libros publicados, 20 libros. La mayoría por la Editorial San Pablo y algunos por la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Y estos libros justamente tienen que ver con el desarrollo integral de la persona y de la personalidad. Formosa conoce alguna de nuestra obra porque la licenciada Del Riccio en su momento me invitó en 2 oportunidades a varias conferencias que di aquí en su época en Formosa, y trajimos otros libros que la comunidad también la tiene presente. Todos los libros están encaminados detrás de comprender la integralidad de la condición humana, física, lo biológico, emocional, lo que de alguna forma tiene que ver con los sentimientos, mental, lo que tiene que ver con lo cognitivo, social, lo que tiene que ver con la comunión y la comunicación, valórica, que tiene que ver con la cultura, y cualquiera, la sexta, cualquiera sea el sistema de creencias, espiritual. Y entonces, en esta apertura, toda la obra, de más de 20 libros, de alguna forma tiene que ver con la psicoeducación en estas 6 dimensiones. Por supuesto que un corpus de materia completo no se puede desarrollar en un solo libro, sería, bueno, sumamente extenso y nadie lo podría comprar. Sin embargo, cuando lo secuenciamos en varias obras que de alguna forma están todas concatenadas, permiten que sea un material para el Instituto Resanar de formación del voluntario gratuito, que funciona en Buenos Aires los días sábados y que en internet lo podrán encontrar. Y quien me acompaña también, Gisela Martínez, les va a dar las claves para poder acceder a ese sitio, y también María Josefina, que es la referente local, también nos va a dar de qué forma poder llegar a la Red Sanar en tiempo y forma semanalmente. Lo importante es que esta bibliografía acompaña también a los saberes que explicamos en este Instituto de Formación, donde pueden formarse todas las personas de bien que quieran de alguna forma contribuir con esta obra, con este ejército de voluntarios que ya no solamente están en Argentina, sino también en muchos lugares de Latinoamérica. Sí, eso estuve viendo que está recorriendo, está llevando, y es importante, mucha gente necesita ayuda. ¿Qué pasó, doctor, después de esta pandemia? ¿Qué pasó? Vimos que mucha gente se volcó mucho a pedir ayuda, a buscar este tipo de capacitaciones, de reuniones. ¿Qué pasó? La salud mental debe entenderse de que no hay salud sin salud mental. No hay salud corporal sin salud mental. Nosotros veníamos trabajando durante muchos años en este proyecto educativo. Y la pandemia, como a todos, nos sorprendió. Fue un shock. Fue un shock, realmente una sorpresa ingrata, porque no se sabía qué ocurría. Bueno, toda la comunidad sabe de qué estamos hablando. Pero detrás del shock vino un segundo shock, que el virus y las muertes y lo que eso implicó generó también otro shock secundario en salud mental. La segunda pandemia, y el mundo así lo reporta, es de salud mental. Y lo grave de este problema es que se espera que esto no va a ser un desarrollo agudo, como fue de la noche a la mañana la pandemia que vino, se instaló y por suerte se está yendo, más allá de los cuidados que hay que continuar. Sin embargo, se instala una segunda pandemia en el mundo que tiene que ver con la crisis de salud mental, porque los aislamientos, la muerte y todo lo que conlleva con la enfermedad al hombre lo altera, lo choquea, el miedo se instala, y a partir del miedo y a partir de la no resolución de situaciones de crisis, pérdida de trabajo, etcétera, evidentemente va a generar una situación de colapso en la sociedad. Y este colapso, que se ve en todo el mundo, también se ve en nuestras comunidades,
y tiene que ver un poco que en los próximos 4 o 5 años las organizaciones señeras de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, están previendo que la otra pandemia es de salud mental. Y en realidad nosotros hemos descubierto, ya hace muchos años, empezamos con el suicidio, y fíjese ustedes que cuando empezamos con la red en el año 95 se suicidaban 1.250 personas por día en el mundo. Hoy lo hacen 5.000 personas en el mundo. Y justamente en el mundo de la pospandemia. Quiere decir que la desesperanza, la angustia, la desolación ataca al ser íntimo de la persona. Y entonces necesitamos algo más que una psicología común, algo más que una psiquiatría común. Necesitamos psicoeducación. Y en esto estamos empoderados a raíz del trabajo que venimos desarrollando con equipos de trabajo que desarrollamos este concepto integral de cuerpo, psique, es decir, mente y espíritu. Totalmente, se ve inclusive en muchas disciplinas que acompañan, ¿no? Hoy la gente va mucho a lo espiritual, a lo mental, se está cuidando un poco más. Y entre todos, con este gran equipo, decimos, bueno, hoy la tenemos acá a Gisela Martínez, sí, y también a nuestra acá psicoeducadora también, Pando, que la verdad que un placer tener las chicas. Ustedes cómo están trabajando también en este gran equipo, ¿no? Sí, generalmente cada uno que ingresó a la red llegó con algún problema, ¿no? Es verdad. Entonces uno empieza a hacer todo un trabajo personal, ¿no? En los talleres que son gratuitos también, y a partir de ahí uno empieza a descubrir que hay un montón de herramientas donde las podemos llevar a la vida y que también se las podemos dar a los demás. Entonces ahí también surge el instituto, donde ahí nos formamos como voluntarios psicoeducadores en salud mental. Y ahí encontramos toda una nueva disciplina, ¿no? Que nos ayuda a estar al servicio, pero también a sanarnos nosotros mismos. Entonces creo que esto es el centro, ¿no? Que también nos mueve a todos a hacer una red donde nos ayudamos mutuamente. Totalmente, la tenemos María Josefina, que estuvo con María Silvia, también fueron parte de este equipo del inicio, así que bueno, vos sos nuestra. María Josefina, contanos un poquito de también esta experiencia de tener este gran profesional acá con nosotros, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Realmente una visita agradable hemos tenido y estamos viniendo de Facenda de la Esperanza, ahora por eso llegamos un poquito tarde, así que lo tenemos al doctor de aquí para allá desde que llegó. Hay que aprovecharlo. Y bueno, y así como dice Gisela, yo también llegué a la red por mí, digamos, porque tenía muchas cosas que sanar y que resolver y me enamoré de ese trabajo. Así es que el cuatrimestre pasado terminé yo como alumna paciente el taller de integración, porque son 4, y este cuatrimestre termino el de psicoeducadora en la red Sanar, si Dios lo permite. Así es que, y bueno, yo creo que siempre me gustó la vida del voluntario, digamos, estoy en la pastoral de adicciones también, y bueno, y siempre me gustó hacer este tipo de cosas y bueno, ahora descubrí la red y bueno, y me enamoré de la red. Y está creciendo. Sí, está creciendo. ¿Cómo es increíble, María Josefina, cómo va el boca en boca también, ¿no? Porque tienen que ir, realmente está resultando, porque uno va a sanarse y después se encuentra que quiere ayudar al otro, y es una cadena, eso es grandioso. Sí. Realmente, doctor, usted que estuvo, no, ayer estuvieron de capacitación aquí, ¿cómo vio a la gente de Formosa? Sorprendido gratamente del trabajo que viene realizado Red Sanar en Formosa de 5 años, con ya voluntarios egresados, capacitados, y otros en formación y otros que llegan por primera vez. Así que, bueno, mezcla de todas realidades, y por otro lado con preguntas muy profundas que dan cuenta realmente de un nivel de conciencia superlativo. Así que realmente veo que hay gente que se está formando en esta disciplina, que por otro lado tiene en futuro un gran futuro personal y un gran futuro familiar, pero también laboral, porque hoy en día se necesitan
acompañantes terapéuticos, se necesitan gente capacitada para todas estas dolencias del alma y del cuerpo que tienen que ver con lo psicológico, con lo psiquiátrico y con lo social. Y entonces también ellos pueden desarrollar salida laboral con todo esto, porque un líder capacitado en estas disciplinas es muy útil a la sociedad. Así como hay psiquiatras, así como hay psicólogos, y son muy útiles, también hay counselors, también hay psicólogos sociales, también hay psicopedagogos y también hay psicoeducadores. Y en este punto la red ha sido la primera institución en la Argentina que ha formado un ejército de psicoeducadores y que hoy tienen desempeños en las escuelas, tienen desempeños en el campo también de los seminarios, tienen también consultoría personalizada, con lo cual es una salida personal, es una salida social y es un bien para la comunión y comunidad. Le pregunto a las psicoeducadoras porque me han dejado intrigada. A veces cuando tenemos conflictos emocionales decimos yo soy así. Una persona adulta dice yo soy así. ¿Hay algún modo de gestionar, se puede entrenar, se pueden mejorar las emociones, digamos, para cualquier persona que está escuchando del otro lado de la pantalla? No, nos pasamos la posta. Sí, justamente creo que esa es la primer traba que tenemos, ¿no? Cuando decimos yo soy así. Siempre ¿no? fue así yo. Sí, siempre soy así, voy a ser así, ¿no? Yo no voy a cambiar. Uno puede cambiar siempre, sí. ¿no? Lo importante es saber que uno quiere cambiar, ¿no? Y tiene que tener la decisión y la voluntad, como dice ahora en este libro que escribió el doctor con los otros autores, que la voluntad es lo principal, ¿no? Si nosotros no tenemos voluntad de querer cambiar, nuestra vida siempre va a estar con situaciones difíciles que no nos van a dejar seguir adelante, ¿no? Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que tomar conciencia de que si queremos podemos cambiar, ¿no? Y que, bueno, nos tenemos que poner en acción, de las no queda emociones otra. Dependen nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y sí. Y todos tenemos trabajo, interactuamos con gente, es decir que siendo yo una persona grande, ¿puedo reeducar mis emociones? Yo te quiero contestar un poquito, contarles que en el taller de admisión, por ejemplo, de este cuatrimestre, hay aproximadamente 40 personas inscritas, es decir, creo que nunca llegamos a esa cantidad, María Silvia, ¿no? Son casi 40. Y hay personas mayores, que dicen, que llegan y te dicen, yo quiero entender lo que me pasa, yo quiero entender por qué estoy así, por qué estoy intolerante, por ejemplo, por qué no puedo disfrutar de un almuerzo familiar, por ejemplo, ¿no? Y se sienten así como agobiados, y bueno, y nosotros lo que tratamos desde la psicoeducación es ir dándole respuestas. Y ayer me decía una señora que después de la jornada lo había llevado hasta la casa, y me dice, estoy mucho más tranquila. Me dice, ahora entiendo, no me enojo tan fácil, dejo pasar las cosas. Bueno, y uno va viendo, y ella se siente bien, y lo bueno también es que en la familia lo reconoce. Dice, uno decía ayer, te está haciendo bien. Estás cambiado, papá, bueno. estás cambiado. La mayoría son mujeres, pero hay hombres también. A ver, para la gente que recién se engancha y nos pueda entender, la red Sanar, ¿cuándo uno acude a este lugar? ¿En qué situación uno se tiene que encontrar para llegar a ustedes? Porque a veces uno dice, no, a mí esto es simple, me va a pasar. A ver, porque una cosa es ir al psicólogo o ir a un psiquiatra, o sea, pero ir a este grupo, ¿en qué momento, por qué lo haríamos? Bueno, yo diría que todos deberíamos ir, aunque no sintamos nada, porque tenemos también mucha gente así que dice, yo vine, decía una mamá en este grupo justamente, yo vine para acompañar a mi hijo. Bueno, resulta que el hijo se fue y la mamá se quedó. Qué bueno. Entonces a veces vamos porque creemos que estamos yendo por alguien y nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos tantas heridas que ir sanando, y que después eso se va notando, ¿no es cierto? Lo vamos contagiando, digamos, en el ambiente en donde nos desarrollamos. Así que, no sé, Gisela. Sí, no, yo quería sumar también que, bueno, hay mucha gente que está padeciendo ataques de pánico, ansiedad, TOC,
depresión. Entonces, bueno, justamente estos lugares son donde ahí vamos encontrando herramientas como para poder primero conocer qué es lo que nos está pasando y después ver cómo reestructurar nuestro pensamiento, cambiar nuestro pensamiento para que esto no sea una tortura en nuestra vida, ¿no? Entonces, totalmente, que podamos sanar. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo y la gente llega realmente con situaciones muy complicadas, claro, ¿no? Pero siempre hay una salida. Doctor. Sí, hay un aspecto muy interesante este análisis que haces, Verónica, porque nosotros ni en la primaria, ni en el jardín de infantes, ni en la primaria, ni en la secundaria y ni en la universidad aprendemos herramientas para la vida. Muchas veces sí para un currículum, para una determinada actividad profesional, y entonces dentro de la currícula hay materias que son importantes tener. Pero hay materias para la vida que en realidad ninguna currícula prevé. Y tiene que ver que cuando en la vida nos ocurren acontecimientos, muchos probables, inciertos pero probables de aconteceres de desarrollo, duelos, pérdidas, muertes, circunstancias de falta de decisión estratégica porque no nos enseñan, lo tenemos que aprender con la dureza de encontrarnos con la realidad de pronto. Y en realidad, si tuviéramos el entrenamiento previo, mucho dolor y mucho sufrimiento evitaríamos. Es la red Sanar la que se encarga de instruir a personas que han sufrido y que tienen dolencias, como las que mencionaron mis compañeras, pero también en valores preventivos que permiten desarrollar estrategias, desarrollar conocimiento, en el siglo del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, y por eso ahora lo hacemos por Zoom y por Google Meet y por WhatsApp, y ya estamos desarrollando el aula híbrida, el aula virtual, presencial y también a distancia, que permite acceder a innumerable cantidad de personas que necesitan esta información, que necesitan capacitarse, porque la vida es muchas veces alegre, pero otras veces es muy dura, y una de cal y una de arena, y en los momentos buenos todo va bien, pero en los momentos de la adversidad, encima si no tenemos herramientas, evidentemente la adversidad puede pegarnos mucho más duramente. Esto es lo que hace Red Sanar, concientizar. Qué lindo. Bueno, doctor, ¿dónde podemos adquirir los libros? Bueno, este último específicamente, ¿hasta cuándo se queda? Me quedo hasta esta noche, que voy a Resistencia, y después de otro día de trabajo voy a Corrientes. Pero en Red Sanar siempre van a encontrar la bibliografía, y si no, en la Editorial San Pablo, todos los que venden libros de Editorial San Pablo tienen nuestra bibliografía. Buenísimo, doctor. La librería sí, de Catedral tiene algunos. También. Sí, seguramente. Y seguro que va a tener este también. Seguramente. Sí. Y si no lo piden a San Pablo, que tiene compra digital, ¿no? Wow, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, la verdad que tenerlo un placer, doctor, y todo su equipo, María Silvia también, que está detrás de cámara, un placer tenerlo en Formosa, de que de vez en cuando venga a darnos una ayudita, para nosotros un placer. Y me gustaría, antes de despedirlo, unas palabras para todas esas personas que tal vez estén pasando una situación difícil, ¿no? Ya sea pánico, ansiedad, lo que sea. Un mensaje para todos ellos de que se puede salir, ¿no? Y que hay un lindo equipo que los está esperando para ayudarlos. El dolor es una instancia que de alguna forma revierte con la acción de la medicina. Pero el sufrimiento es opcional. Es decir, si yo tengo un dolor de lo que fuera, de muelas o de lo que fuera, de angustia, me va a generar angustia y voy a necesitar del profesional. Pero el sufrimiento voy a necesitar de una capacitación que yo previamente puedo adquirir para poderlo superar. Es decir, el sufrimiento depende de mí. El dolor depende de la medicina, de la psicología, de las instancias de profesionales. Pero el sufrimiento es algo que siento en mi propia subjetividad. Y para eso tengo que estar capacitado para dejar de sufrir.
Total, se puede dejar de sufrir. Todo se puede. Bueno, muchísimas gracias a todo este equipo maravilloso, doctor. Bienvenido a Formosa y lo queremos de vuelta. Bueno, muchas gracias. Y le dejo un ejemplar para que usted pueda compartir. Gracias, qué lindo, qué lindo. Me Muchísimas encanta gracias. como filosofía de vida, ¿no? El hecho de poder Totalmente. entrenarnos para salir adelante. Me Bueno, encantó. justamente eso es lo que hablamos en el libro. Y si ustedes me permiten, ya como cierre, la psicología como tal comienza hace 100, 150 años. Pero la filosofía y la ética eran la psicología de los antiguos. Aristóteles, Platón, Sócrates y los clásicos, Séneca. Santo Tomás, Séneca y todos los clásicos que hemos estudiado, todos enseñan lo que enseña la psicología positiva. Gracias por esta oportunidad. No, un Gracias placer a para ustedes. nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos.